bendiga a cada uno de ustedes que están una vez más aquí presentes, a los que estuvieron el día de ayer, los que están el día de hoy. Damos gracias a Dios primeramente por sus vidas y agradecemos a Dios por el privilegio que nos da de poder estar aquí en esta mañana nuevamente y poder compartir una palabra esperando que sea de bendición para su vida. Al igual agradezco nuevamente al pastor Jorge Medina por la oportunidad que me da de cederme el púlpito para estar aquí frente a cada uno de ustedes y ser portador de la palabra de Dios. En esta mañana damos gracias a ese Dios maravilloso, a ese Dios infinito, a ese Dios lleno de gracia y de misericordia, el que un día vino y nos alcanzó, el que nos ha sostenido hasta el día de hoy, familia, el que nos ha ayudado y nos ha guardado en todo este peregrinar y nos ha permitido que podamos estar aquí aún firmes, parados en la brecha, con la esperanza de que un día estaremos con Él por toda una eternidad. Denle un aplauso a Cristo porque Él se lo merece. Gloria a Dios, aleluya. Dios los bendiga. Ya alabamos a Dios, ya glorificamos a Dios. Ahora es el tiempo de darle lugar a la palabra de nuestro Señor. Y en esta mañana, hermanos, vamos a ir a una porción de la Escritura. Pero antes de hacerlo, yo le voy a invitar a que hagamos algo. ¿Puede ponerse de pie por un momento? Gracias por ser obediente, sensible. Y le voy a invitar a que salude a un hermano que tenga a su lado, algún amigo, un compañero. Salúdelo, dile: Dios te bendiga, gracias por estar aquí en esta mañana. Gloria a Dios. Eso, qué bonito y qué hermoso es, ¿verdad?, poder convivir juntos como hermanos en Cristo Jesús. Gloria a Dios, aleluya, amén. Gloria al Señor. Ahora sí puede tomar su lugar. Gracias por ser obedientes, hermanos. Gloria a Dios, aleluya. Estamos felices, hermanos, estamos contentos. Venimos desde la ciudad de Matamoros. Vinimos en estos días, gloria a Dios, agradecidos con Dios por la dicha y la oportunidad que nos da de estar aquí en una de las iglesias hermanas de este ministerio, hermano, y sobre todo la dicha y el honor que me da de estar aquí en la iglesia del pastor Jorge, al cual sabe que lo aprecio y lo admiro mucho por lo que él es, hermanos. Gloria a Dios. Y para mí, desde que charlamos y hicimos pues la invitación tanto para que él estuviera en nuestra iglesia o en la iglesia hermana, como estuviéramos nosotros aquí el día de hoy, sabíamos que era un reto, hermano, para nosotros, y pues aquí estamos, hermano, esperando cumplir con las expectativas de lo que Dios quiere, hermano. Gloria a Dios. Y pues bueno, hermanos, en esta mañana yo le quiero hablar acerca de algo que yo sé que es muy importante en nuestras vidas. Es de suma importancia muchas veces lo que vamos a hablar en esta mañana, porque ¿cuántos de nosotros en la vida a veces no requerimos un cambio? Muchos de nosotros a veces necesitamos que haya un cambio en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de actuar, en nuestra condición en la cual nos encontramos, hermanos. A veces en la vida se requiere que haya una transformación o un cambio en nuestra vida, pero todo con una finalidad y un propósito: mejorar. Siempre para mejorar, para crecer o para avanzar en la vida, llámese en lo físico, llámese en lo material o en lo espiritual, hermanos. Y a través de la palabra de Dios y a la luz de las mismas, la Escritura nos habla de un ejemplo, hermanos, de un hombre que necesitaba un cambio en su vida, lo requería, hermano. Y de este hombre del que te estoy hablando, o del que te voy a hablar en estos momentos, se llama Bartimeo. Y este hombre, como muchos de nosotros, requería un cambio, pero era un cambio para bien, hermanos. Gloria a Dios. Y al igual como este hombre, hermanos, antes de llegar a Cristo,
antes de que Cristo Jesús llegara a nuestra vida y que estábamos alejados, necesitábamos ese cambio. Y para que ese cambio se diera, tendríamos que tener un encuentro con el Salvador. Llegamos a Cristo y Cristo comenzó a obrar en nuestras vidas y comenzó a hacer cambios que se requerían en cada uno de nosotros. Y hasta el día de hoy el Señor sigue obrando, el Señor sigue operando, el Señor sigue cambiando y transformando vidas y haciendo cambios para bien y no para mal. Gloria a Dios. Y en esta mañana yo te quiero llevar a esta porción de la Escritura, hermanos, que se encuentra en el Evangelio según San Marcos, y en el capítulo número 10 y en el versículo número 46 en adelante. Y te voy a invitar a que juntos leamos esta porción de la Escritura. En Marcos capítulo 10, versículo 46 al 52. Dice la Escritura de esta manera. En Marcos, nuevamente se lo vuelvo a repetir, Marcos capítulo 10, versículo 46 al 52. Y dice el Señor de esta manera: entonces dice, vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Dice la palabra de Dios, versículo 47: y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia, dice, de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Esta es la historia, hermano. Es la historia de un hombre que por muchos años había padecido y había sufrido por causa de que era ciego y no podía ver. Mas sin embargo, la historia nos habla que venía Cristo juntamente él con sus discípulos, hermano, y llegaron a aquel lugar hermano, donde se encontraba aquel hombre. Y era un lugar, hermano, en donde Cristo estaba llegando. Y era, hermano, un momento en la que la gente lo estaba esperando a Cristo, al Maestro. Y fue un momento, hermano, en el cual había fiesta, había gozo, había alegría, hermanos, gloria a Dios. Y le dieron un recibimiento al Señor de la mejor manera. Y mientras todo era fiesta y todo era gozo y alegría en aquel momento, en aquel lugar, hermanos, había un hombre allí parado en el camino, hermano. Un hombre necesitado, un hombre enfermo, un hombre que requería un cambio en su vida, hermano. Y en un momento de fiesta, en un momento de alegría, una persona en la condición de aquel hombre llamado Bartimeo, ¿cómo era posible que pudiera estar feliz y pudiera estar contento en medio de esa condición, hermano? Mas sin embargo, la historia nos habla y nos enseña, hermanos, que cuando él escuchó que el que estaba pasando, que el que había llegado a aquel lugar era Cristo, era el Maestro, era de aquel que había escuchado la fama de que hacía milagros, de que hacía prodigios, que hacía maravillas, que hacía cambios, restauraba, hermano, prosperaba, gloria a Dios. Sabía que era la oportunidad idónea para encontrar el cambio que tanto necesitaba en su vida. Así le vuelvo a repetir, muchos de nosotros, hermano, necesitamos un cambio.
un cambio para bien. A veces no entendemos los procesos, a veces no entendemos el por qué, a veces no entendemos por qué pasamos por ciertas circunstancias, no lo entendemos. Pero una cosa sí sabemos, Dios siempre tiene el cuidado. Y Dios siempre tiene todo bajo control, hermano. Y Dios siempre sabe lo que más nos conviene y lo que tanto necesitamos en la vida. Por ello, hermano, en esta mañana yo te quiero hablar acerca de esto, acerca del poder de un cambio en nuestra vida. Así como estás, inclina tu rostro, cierra tus ojos y vamos a darle gracias a Dios. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana. Gracias, Señor, por permitirnos estar aquí, Señor, en esta hora, Señor. Una vez más ponemos en tus manos, Señor, Padre, la lectura de tu palabra, Señor. Que seas tú a través de tu Espíritu Santo el que nos guíe y que nos dirija, Señor, en esta hora. Ayúdanos a comprender y a entender, Señor, Padre mío, la importancia, Señor, de esos cambios que necesitamos muchas veces en la vida, Señor. Por ello, Señor, en esta hora todo lo dejamos en tus manos, a la obra, a la gracia y a la dirección de tu Espíritu Santo, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, aleluya. Puede abrir sus ojos. Gracias por ser sensible y gracias por ser obediente, hermano. El poder de un cambio, hermano. El poder de un cambio. Gloria a Dios, aleluya. A través de esta historia vamos a comprender algo importante y algo interesante, hermano, que nos va a ayudar mucho en la vida, hermano. ¿Sabe por qué, hermano? Porque a través de esta historia podemos ver, hermano, gloria a Dios, que hay un poder real que puede cambiar y que puede transformar. Mas sin embargo, hermano, cuando nosotros vemos a través de la historia, cuando nosotros vemos a través de la Biblia y conforme nosotros vamos caminando, hermano, en este mundo, gloria a Dios, nos damos cuenta, hermano, que hay ciertos poderes que también pueden ejercer un cambio en cada uno de nosotros. Y entendemos esto, hermano, que en la vida, hermano, hay tres poderes. Y que estos poderes, interactuando unos con otros, desarrollan el drama de la vida. Está el poder, hermano, dentro de nosotros. Escuche bien esto. Hay un poder que hay dentro de cada uno de nosotros. Y ese tiene que ver con el poder del yo. El poder de uno mismo. Pero existe el poder, hermano, que es sin nosotros. El poder del mundo. Y en la medida en que podamos hacer que el poder dentro sea operativo sobre el poder sin, tenemos éxito. Mire, si el poder del yo, escuche bien esto, si el poder que actúa dentro de mí, trabajando en conjunto con el poder que existe en el mundo, trae éxito o fracaso, la realización del poder de Dios es el camino hacia ese mejor éxito. Escuche bien esto. Sí, hay un poder que trabaja dentro de nosotros, en nosotros mismos o nosotros mismos. Y hay un poder que se mueve en el mundo. Y cuando estos dos se combinan, hermano, puede traer como resultado éxito o también fracaso. Pero cuando nosotros entendemos que hay un poder que va más allá de nosotros, que hay un poder que va más allá del mundo, y ese tiene que ver con el poder de Dios, nos va a garantizar éxito en la vida. Nos va a garantizar el triunfo en la vida, hermanos. Gloria a Dios. Mire, el éxito sobre nosotros mismos y el mundo, hermano, gloria a Dios, aleluya. Escuche bien esto. La historia de Bartimeo nos muestra a un hombre en dificultades y muestra su conducta frente a estos tres poderes de la vida. La historia de Mardoqueo nos va a enseñar acerca de esto que le acabo de hablar hace un momento, hermano. Y nos plasma estos tres poderes que habitan, gloria a Dios, en la vida del ser humano. Gloria a Dios. Ahora, hermanos, gloria a Dios.
¿Qué fue lo que llevó a Mardoqueo a alcanzar un milagro de parte de Dios, de parte de Cristo, hermano? Bueno, la historia nos lo va a enseñar, pero vamos a ir viendo paso a paso lo que fue aconteciendo en la vida de Mardoqueo para que Dios pudiera obrar un milagro a través de su vida, hermanos. Ahora, ¿qué nos enseña esto, hermanos? Primeramente, gloria a Dios, podemos ver que el mundo, gloria a Dios, el mundo es la primera potencia. Vamos a pensar en este caso, hermanos. Vamos a pensar en este caso. Mire, el mundo como un poder, como una potencia, hermanos. Mire, el mundo tiene su poder. Sí, hay un poder en el mundo, hermanos. Déjeme decirle, hay algo que el mundo puede hacer, iglesia. Y ese algo es lo que el mundo en general hace muy fácilmente. Escuche bien esto. Y Bartimeo descubrió que este era el caso. ¿Qué fue lo que descubrió Mardoqueo, hermanos? Que el mundo te puede brindar algo que se llama piedad. Piedad, sí, hermano. A pesar de que el mundo está contaminado, a pesar de que este mundo probablemente podríamos decir que está contaminado por causa de tanto daño, de tanto dolor que produce, decepciones y cosas como esta, hermano, también el mundo te puede ofrecer algo bueno, y esto tiene que ver con la piedad. Y Bartimeo en aquel entonces había experimentado este poder que provenía del mundo, porque había encontrado en la condición en la cual se encontraba piedad de parte de las personas. Pero el mundo, hermanos, tiene sus limitaciones. Esta es una gran diferencia, de que el mundo tiene limitaciones. Lo único que más necesitaba el hombre era lo único que el mundo no podía darle. El mundo a Bartimeo le ofrecía piedad, probablemente en aquel entonces un cierto consuelo, era lo que le podía ofrecer, pero estaba limitado. No le podía dar lo que tanto requería y tanto necesitaba. Y Bartimeo se dio cuenta que había una limitación en el mundo, en la gente o en las personas. Y Bartimeo lo descubrió, hermano, gloria a Dios, que no podía suplir su verdadera necesidad, porque su verdadera necesidad de Bartimeo en aquel entonces no era la compasión ni la piedad, era la necesidad de su vista. Era lo que él requería, era lo que él tanto anhelaba, era lo que tanto deseaba, hermano, poder ver. Y él requería ese cambio en su vida, hermano. Él ya no quería seguir siendo el mismo mendigo que estaba, hermano, en el camino. Él no quería ser el mismo hombre, así como él había nacido o se había conducido todo el tiempo de su vida, y requería un cambio en él, hermano, gloria a Dios. Y él comenzó a experimentar esto, hermano. Comenzó a experimentar el poder que ofrece el mundo, pero también vio que el mundo tenía sus limitaciones. Mire, hermano, hermana, el mundo no podía suplir su verdadera necesidad, porque su verdadera necesidad era la vista. El mundo, hermanos, rara vez, escuche bien esto, el mundo rara vez puede satisfacer las necesidades reales de los hombres. Muy rara vez, esporádicamente, hermanos, el mundo puede satisfacer tus necesidades o mis necesidades, hermano. Gloria a Dios. Escuche bien esto. El mundo, escuche, puede otorgar honor. Eso sí te lo da, honor. El mundo puede en ciertas maneras aliviar el sufrimiento, hermanos, pero no puede curar ni satisfacer el alma del ser humano. Eso no lo puede hacer el mundo.
Mire, los obsequios que el mundo le dio a Bartimeo, por amables, escuche bien, por amables y bien intencionados que fueron precisamente los obsequios que le recordaron profundamente, gloria a Dios, su desgracia. Escuche bien esto. Todo lo que el mundo le podía ofrecer hasta aquel entonces o hasta aquel momento, hermano, lo único que le estaban recordando a Bartimeo era solamente el estado en desgracia que él se encontraba, en la condición que él se encontraba hasta aquel momento. Al recibir, hermanos, las limosnas de los hombres, experimentaba la dependencia, escuche bien esto, la dependencia que tenía de ellos. Cada vez que la gente venía, hermano, ante Bartimeo y lo miraba en esa condición ahí al lado del camino, y venían y le ofrecían las limosnas, le daban algún presente, hermano, lo único que le hacían saber a Bartimeo es que él dependía de ellos. Estaba dependiendo, hermano, de lo que el mundo pudiera hacer por él en aquel entonces, en aquel momento, hermanos. Al igual hoy en día hay hombres y mujeres de todas las edades, han tenido la misma experiencia acerca del mundo y de sus limitaciones, y han descubierto, hermanos, que el mundo también tiene sus estados de ánimo. Escuche bien esto, el mundo tiene estados de ánimo, hermano. También los tiene, hermanos. ¿Por qué le digo esto, iglesia? Porque la sociedad en la que vivimos es amable. Mucha gente es amable y está bien dispuesta a ayudar. Y esto lo hemos experimentado y mucho lo hemos vivido, hermano. Hemos visto que hay mucha gente, hermano, creyente y sobre todo no creyente, que son muy amables y que son buenos y que están prestos, hermano, son materia disponible para ayudar, hermano, gloria a Dios, para ayudar. Entonces, hermano, gloria a Dios, no, las personas, hermano, muchas veces no son de corazón duro. Hay personas que no son así, hermano, de corazón duros, pero les gusta ayudar a su manera. Y es implacable en su posición a aquellos que marcan su propia línea. Escuche bien esto. Yo no sé usted, a mí me ha pasado en algunas ocasiones que hay personas en las cuales tú te quieres apoyar. Hay personas en las cuales a veces tú te acercas para pedir a lo mejor algún favor o qué sé yo, hermanos, y te dicen sí te puedo ayudar, pero a cambio necesito que tú hagas esto por mí. Que hagas esto por mí. Sí, están prestos, hermano, están prestos, disponibles para ayudarte, hermano, pero siempre lo hacen, o en su mayoría lo hacen bajo sus condiciones, bajo la condición de ellos, hermano. Gloria a Dios. Déjeme decirle, hermanos, que esta sociedad o la sociedad tiene sus estados de ánimo y sus limitaciones, y la historia de Bartimeo ilustra esto, hermanos, porque no solo nos muestra lo que el mundo podía hacer y lo que no podía hacer, sino también que nos muestra lo que hizo a favor de él. La acción del mundo, hermano, con respecto a esto puede describirse en una palabra. Escuche bien esto. La acción que estaba ejerciendo en aquel momento en la vida de Bartimeo se puede describir en una sola palabra: obstáculo. Obstáculo. ¿Por qué le digo esto, hermano? ¿Por qué se convertía o se convertiría en un obstáculo, hermano? Porque obstaculizó al hombre en su intento de realizar su sueño más preciado. El de Bartimeo, el deseo de él era no ser una criatura inútil
y dependiente, sino ser devuelto a la posición de la vista y con ella a esa capacidad de autodirección que es necesaria para la verdadera vida. Y llegó el momento, hermanos, en que estaba ya a su alcance. Llegó el momento en que estaba a su alcance. El sanador, el profeta de Nazaret, dotado de poderes de restauración, estaba cerca, hermano. Gloria a Dios, aleluya. Pero para que antes de que esto sucediera, hermano, gloria a Dios, la dependencia que tenía Bartimeo, de acuerdo al mundo, era un obstáculo que le impedía, hermano, poder alcanzar lo que tanto anhelaba. El depender de las otras personas en sus limitaciones o en medio de su necesidad se había convertido en un obstáculo, hermano. Y muchas veces nos acontece y nos sucede a nosotros también, hermano. En algunas ocasiones, hermano, a veces queremos depender de alguien más. A veces queremos depender, hermano, de ciertas personas, de ciertas autoridades, hermano. Y en vez de ser la solución a nuestra necesidad o a nuestro problema, se convierte más en un obstáculo que no nos permite alcanzar lo que tanto anhelamos y tanto necesitamos. Pero así como un día, hermano, llegó el tiempo y llegó el momento para Bartimeo, cuando Cristo Jesús llegó a aquel lugar, de igual manera para nosotros llega el tiempo, llega el momento en el que Cristo Jesús también llega a nuestras vidas para traer ese cambio y sobre todo venir y suplir la necesidad que tanto tenemos, hermanos. Mire, hermanos, en aquel entonces dice que llegó por aquel lugar el profeta. Llegó Cristo, hermano, gloria a Dios, el que tenía el poder y tenía la autoridad para poder cambiar y transformar, hermanos. Y Bartimeo alzó la voz en una súplica seria, hermano, gloria a Dios. Y dice que cuando Cristo llegó por aquel lugar, Bartimeo alzó su voz y comenzó a gritar y dijo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Esas fueron las palabras que salieron de la boca de aquel hombre llamado Bartimeo. Y Bartimeo comenzó a clamar y comenzó a gritar para que Cristo Jesús pudiera, hermano, suplir y sanar aquella necesidad, hermano. Mas sin embargo, la sociedad reprendió a Bartimeo por su grito. ¿Qué fue lo que hizo la sociedad, hermano? Lo reprendió para que se callara. Esto es la imagen fiel a la vida, hermano. El mundo muchas veces, hermano, es intolerante con las mejores aspiraciones de los hombres. Escuche bien esto, hermano. El mundo muchas veces es intolerante con las mejores aspiraciones de los hombres. Les molesta la actitud de quienes adoptan ir en contra de la corriente del mundo. El mundo tiene una manera de sofocar a quienes elevan su voz por un verdadero cambio. Muchas veces, hermano, cuando tú quieres hacer algo en la vida, cuando tú quieres crecer, cuando tú quieres avanzar, hermano, cuando tú quieres hacer algo mejor para ti y cuando tú requieres un cambio en tu vida, hermano, muchas veces no va a faltar quien se levante, muchas veces no va a faltar quien venga y quiera obstaculizar, hermano, para que tú puedas avanzar o puedas crecer, hermano. Y esa es la manera, hermano, en la que muchas veces el mundo se conduce y es intolerante, hermano, contra aquellos que anhelan y desean el crecimiento, contra aquellos que quieren mejorar en la vida, hermano, gloria a Dios. Y este es un poder que ejerce el mundo y que muchas veces va a sofocar a las personas y va a querer evitar a toda costa, hermano, que tú puedas alcanzar un sueño y un anhelo. Bartimeo, hermano, en su momento él estaba en desesperación probablemente. Bartimeo en aquel momento, hermano, estaba tan necesitado y tan desesperado, hermano, que comenzó a gritar y comenzó a gritar, hermano. ¿Para qué? Para que Cristo volteara, hermano, se detuviera y pudiera ver su condición y su necesidad y pudiera tener misericordia de él, hermano. Mas sin embargo el mismo mundo le dijo: no, ya no grites, cállate, no grites.
hermano, gloria a Dios, aleluya. Y así muchas veces hay personas que así lo quieren hacer. Así quieren hacer, hermano. Entre más gritamos, literalmente, entre más alzamos nuestra voz, más se levantan en contra de nosotros. Entre más comenzamos a avanzar y comenzamos a ir en contra de la corriente, hermano, más se van a levantar en contra de nosotros, hermano, gloria a Dios, aleluya. Pero eso no detuvo a Bartimeo. Eso no lo detuvo, hermano, gloria a Dios, aleluya. Y la historia nos habla y nos enseña algo interesante. Lo que hizo Bartimeo por sí mismo, hermanos. Lo que pudo hacer Bartimeo por él mismo. Mire, hermanos, hay dos principios que son esenciales para el éxito. Le estoy hablando del éxito independiente. Yo le dije que había tres poderes: el poder que actuaba en el mundo y el poder que actuaba en uno mismo, hermano. Y Bartimeo experimentó el poder del mundo. Ahora estaba experimentando lo que él estaba haciendo por sí mismo. Y hay dos principios, hermano, que son esenciales para el éxito independiente. Uno es el principio de la autodependencia. Escuche bien esto: el principio de la autodependencia. Y el otro es el principio de la determinación. Autodependencia, y determinación. Dos principios importantes. Y Bartimeo ilustra ambos principios en su acción. Mire, primeramente, hermanos, lo podemos ver como un hombre autosuficiente. ¿Por qué le puedo decir esto, hermano? ¿Por qué le digo esto? Que a pesar de sus limitaciones, a pesar de su condición y a pesar, hermano, en el estado en el cual él se encontraba, hermano, él nos pudo enseñar algo en esta historia: que pudo lograr ser autosuficiente. Autosuficiente, hermano, gloria a Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque él tomó su propio curso. Él tomó una decisión y tomó su propio curso, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque no abandonó su propósito por el clamor de la multitud. No abandonó, hermanos, el propósito que él tenía y se había establecido. ¿Cuál era el propósito de Bartimeo, hermano? Gloria a Dios, recobrar la vista. ¿Cuál era el propósito del mundo? Decir: no, te queremos ver en esa condición. No queremos ver que cambies. Queremos seguirte viendo así en desgracia, en esa condición en la cual te encuentras. Pero a pesar de sus limitaciones y de sus carencias, Bartimeo nos enseña algo importante y algo interesante: que se puede llegar a ser autosuficiente, porque él en ningún momento perdió el curso de lo que él anhelaba y deseaba. Iba en contra de todo lo que la gente y la multitud que estaba en aquel lugar, hermano, se levantó en contra de él y le dijo: cállate, no hables más, no grites, quédate callado. Mas sin embargo, Bartimeo no escuchó aquellas voces y él siguió adelante con lo que tanto anhelaba y tanto deseaba. Esta es una lección que la vida pronto nos enseña. Los hombres, hermano, comienzan su vida esperando mucho de alguien más. Eso nos suele suceder y eso nos suele pasar, hermano. Comenzamos nuestra vida, o muchas veces en los lapsos de la vida, hermano, nos la pasamos dependiendo a veces de alguien más, hermanos, gloria a Dios. A veces hay personas, hermano, que viven en la vida, hermano, gloria a Dios, conociendo a hombres que tienen influencia y esperan poder captar fácilmente el objeto de sus deseos, pero pronto olvidan este engaño. Esto es solamente algo, hermano, superficial, algo pasajero, hermano. No es algo que es eterno, hermano. Y mucha gente así vive, hermano, hermana. Van tras personas, hermano, en las cuales pueden encontrar un cierto beneficio. Van tras aquellas personas en las cuales ellos creen que pueden cambiar su condición y pueden crecer en la vida, pueden avanzar en la vida, hermano. Pero esto es algo solamente pasajero. Esto es algo solamente momentáneo, hermano, y se produce o se convierte más bien en un engaño en la vida, hermano. Gloria a Dios. Los hombres pronto descubren que su mejor patrón es la autosuficiencia. Es esta cualidad la que despliega Bartimeo. Es indiferente a la multitud, hermanos, pero no es la negligencia de una naturaleza
burda e indiferente. Es la negligencia de un hombre que sabe lo que quiere y que tiene el valor de atreverse a conseguirlo. Bartimeo tuvo el valor, hermano, de enfrentarse a todos los obstáculos que había en aquel momento. Tuvo el valor suficiente, hermano, para ir en contra de todos aquellos que se habían levantado, de cierta manera, en contra de él. Tuvo el valor suficiente para seguir avanzando, para seguir caminando, hermano, hacia su objetivo, hacia la meta, hermano. Gloria a Dios, aleluya, amén. Y se atrevió hasta conseguirlo. Y eso es lo que requiere Dios de nosotros, amada iglesia. Eso es lo que Dios nos pide a nosotros diariamente, que sigamos hacia adelante, que sigamos caminando hacia la meta. ¿Sabe cuál es la meta número uno de todo cristiano y de todo creyente, hermano? Es llegar a alcanzar la vida eterna. Ese es el objetivo principal de todo creyente, hermano, que un día podamos pasar toda una eternidad con Cristo Jesús. Ya todo lo demás, hermano, todo lo que nosotros podemos conseguir aquí en la tierra, todo eso es una ganancia, hermano, y lo podemos disfrutar y podemos gozar, hermano, de las ricas bendiciones que provienen de Dios. Y Dios quiere, hermano, que seamos hasta cierto punto autosuficientes para que podamos ir caminando y podamos ir en curso hacia la meta, alcanzar los sueños y los anhelos que nos hayamos trazado en la vida. El deseo de Bartimeo en aquel entonces era recobrar la vista. El día de hoy para ti, yo no sé cuál sea tu deseo, no sé cuál sea tu objetivo que te hayas trazado en la vida, hermano, pero muchos de nosotros nacimos, comenzamos a crecer y con ello comenzaron a crecer sueños, anhelos, hermano, de ser alguien en la vida. Hay quienes crecieron y soñaron con un día terminar una carrera. Hay quienes soñaron con tener una familia. Hay quienes desearon con tener un buen patrimonio y cosas como esta, hermano. Y muchos en este caminar, hermano, se tambalearon, se detuvieron y ya no avanzaron, hermano. No tanto, hermano, porque no pudieron o no tuvieron la capacidad, sino porque muchas de las veces el mismo mundo los frenó. El mismo mundo los detuvo, hermano. Gloria a Dios. Y nosotros tenemos que aprender esto de Bartimeo. Él se había cansado de estar en la condición en la cual se encontraba. Él ya estaba cansado de tanto sufrir y sabía que había una esperanza y una oportunidad para su vida, y él no la iba a rechazar. Él no la iba a rechazar, al contrario, hermano, gloria a Dios. Él iba a hacer todo lo que estuviera a su alcance, hermano, para poder alcanzar un milagro de parte de Dios. Bartimeo sabía lo que estaba haciendo y hablaba en serio, hermano. Estaba hablando en serio Bartimeo, hermanos. No debía apartarse de su propósito debido al obstáculo que representaba o que presentaba toda aquella multitud que se incomodaba por su actitud ante el maestro, el cual mandaban que se callasen. Mas sin embargo, también nos enseña Bartimeo, hermanos, que la virtud acompañante de la autosuficiencia debe de ser, escúcheme bien esto, la determinación. La determinación, hermanos, gloria a Dios. La perseverancia, hermanos, busca. Cuando una persona se determina y es perseverante, va a buscar hasta lograr su objetivo. Va a buscar, hermano, y le va a buscar y se va a aferrar y se va a esforzar, hermano, por alcanzar lo que tanto anhela y tanto desea. Y es ahí, hermano, donde nosotros podemos ver que la perseverancia busca, mediante la concentración de toda la atención y todos los poderes en una sola cosa, asegurar el fin a la vista. Esto es lo que anhelaba y deseaba. Esto es lo que se había determinado Bartimeo: alcanzar y recobrar la vista. ¿Qué es lo que estás deseando? ¿Qué es lo que estás esperando tú el día de hoy? Determínate en lo que tanto anhelas. Persevera en lo que tanto deseas, hermano, gloria a Dios. Pero no abandones ese reto. No abandones ese propósito. Haz como Bartimeo, serio, determinante, gloria a Dios, perseverante hasta llegar y alcanzar el objetivo, la meta, hermano, gloria a Dios, aleluya. Que la puedes alcanzar y la puedes lograr, hermano, gloria a Dios, aleluya. Se puede
y se puede alcanzar. Mire, hermanos, Bartimeo comenzó a echar mano de la perseverancia. Él comenzó a buscar y sabía que el remedio para su necesidad se encontraba en Cristo Jesús. Se encontraba en aquel que estaba pasando por aquella ciudad. Déjeme decirle que Bartimeo necesitaba algún sacrificio y necesitaba pagar el precio para poder alcanzar, hermano, su objetivo. Bartimeo, hermano, necesitaba algún sacrificio y estaba dispuesto a pagar el precio. Obliga la atención de toda la mente a lo que tiene entre manos. Para Bartimeo era necesario tener que acercarse a Cristo. Escuche bien esto. Y esto es importante y es interesante en la vida de Bartimeo. Una de las cosas que primeramente tenía que hacer Bartimeo para poder lograr su objetivo era acercarse a Cristo. Era venir a Él, hermano. Gloria a Dios. Acercarse a Él, hermano. Gloria a Dios. Pero no solamente eso, sino que también dice la Escritura, se quita la túnica y sin impedimentos avanza hacia el Señor. Algo interesante de esto, hermanos, que podemos notar aquí es que a veces hay que sacrificar lo que puede ser útil en la vida, cuando también puede resultar una tentación o un estorbo para su avance. Mire, ¿por qué le digo esto? Porque para Bartimeo probablemente lo único que tenía de valor era su túnica. Lo único que tenía, hermano, en aquel entonces Bartimeo de valor y que podía ser de grande utilidad para él era su túnica. Mas sin embargo a él no le importó desprenderse de lo más valioso que tenía, hermano. A él no le importó. Él sabía que tenía que hacer un sacrificio, hermano, gloria a Dios. Y aquel sacrificio tenía que ver con desprenderse de aquello en lo que tanto había confiado, en lo que había dependido, hermano, por muchos años. ¿Por qué, hermano? Porque lo único que a él le servía era su túnica. Hermano, gloria a Dios. ¿Por qué, hermano? Porque para las personas de aquel entonces que tenían esta condición, su túnica le era importante. Hermano, ¿por qué? Porque era la túnica la que los cubría del calor, les cubría del sol, los cubría cuando eran tiempos de lluvia, hermano, cuando las inclemencias del tiempo no eran las adecuadas, hermano. Era su túnica, hermano. Lo único que les quedaba era donde ellos se refugiaban, hermano. Y la historia nos habla y nos enseña que Bartimeo tenía que hacer un sacrificio, y lo que hizo Bartimeo fue esto: se desprendió de lo que tanto él confiaba por alcanzar un milagro en la vida. Así nos va a pasar a muchos de nosotros. Vamos a tener que desprendernos, hermanos. Vamos a tener que desprendernos de algo en lo cual tanto hemos confiado, con tal de que Cristo haga algo en nuestra vida, hermano. Con tal de que Cristo haga algo. Gloria a Dios. Amén. Necesitamos algo, pero a veces no queremos sacrificar. Necesitamos algo, pero no lo queremos hacer, hermano. Gloria a Dios. Aleluya. Y Bartimeo nos lo enseña, y Bartimeo nos lo demuestra, hermano. Era lo único que tenía de valor. Y dijo Bartimeo: no, esto que tengo no puede valer más que lo que Dios, que lo que Cristo puede hacer por mi vida. Cristo me puede dar mucho más de lo que yo tengo en este día, en este momento, hermano, gloria a Dios. Y sacrificó lo único que tenía de valor, hermano. A veces vamos en la vida a tener que sacrificar algo. A veces una relación, a veces un trabajo, a veces un negocio, hermano. Algo vamos a tener, de lo que vamos a tener que desprendernos, hermano, para que Dios pueda obrar y operar un milagro en nuestras vidas. Mire, hermano, yo anoche yo les comentaba y les decía cómo Dios, cuando yo salí con un propósito y un plan de Dios, hermano.
Y yo esperaba en ese propósito, hermano. Pero ¿por qué motivo tuve que llegar yo a los pies de Cristo? ¿Por qué motivos tuve que venir a Cristo? ¿Por qué tuve que acercarme a Cristo? Venir al encuentro de Cristo por un cambio, hermano. Porque al igual que tú, hermano, que estás aquí, viniste a Cristo porque necesitabas un cambio en tu vida, hermano. O vienes hoy en día porque necesitas o requieres un cambio. Que Dios haga algo contigo, hermano. Gloria a Dios, aleluya. Y fue el caso mío, como en muchos de nosotros, como muchos que llegamos a Cristo, hermano. Muchos llegamos destruidos, llegamos en desgracia. Muchos llegamos porque el mundo o el enemigo nos había avergonzado, hermano. El mundo había hecho con nosotros lo que quería, hermano. Y uno de esos casos fue lo que aconteció conmigo, hermano. ¿Por qué le digo esto, hermano? Porque cuando yo llego a Cristo, hermano, yo llegué por una necesidad, porque yo requería un cambio en mi vida, porque yo quería que Cristo hiciera algo en mí, hermano. Mas sin embargo, yo había aprendido a depender, hermano, de la sociedad. Yo había aprendido a depender del mundo, porque yo no conocía a Cristo. A mí nadie me había hablado de Cristo, a mí nadie me había presentado a Cristo, hermano. Por eso tenía limitaciones, por eso tenía carencias, por eso no podía encontrar el cambio que tanto necesitaba en la vida, hermano. Pero sabe, Dios siempre es fiel y Dios siempre es bueno, hermano. Gloria a Dios, aleluya. Y Dios es un Dios de cambios, hermano. Gloria a Dios. Y se llegó un tiempo y se llegó un momento en el cual yo tenía que tomar una decisión. ¿Cuál decisión, hermano? De tener que salirme del trabajo en el cual yo me encontraba, hermano. Yo estaba bien ahí trabajando, estaba en un lugar donde laboraba, donde me sentía bien, donde me pagaban, no tenía ningún problema, hermano, sino todo lo contrario. Hasta cierto punto, hermano, tenía ciertos beneficios, hermano. Gloria a Dios. Pero sabe, por dentro yo sabía que estaba destruido. Sabía que yo necesitaba algo de parte de Dios, hermano. Gloria a Dios. Pero no sabía cómo acercarme a Él. No sabía cómo venir a Él, hermano. Gloria a Dios, hermano. Pero un día, hermano, me hacen el ofrecimiento, hermano, de un nuevo trabajo. Y yo decía, no, es que yo estoy aquí a gusto, hermano. Y tuve que tomar una decisión en la vida. Y dije, me voy de este lugar, me voy de este trabajo. Y me fui a un lugar, hermano, donde no había absolutamente nada, déjeme decirle. Era un negocio, hermano, que apenas estaba en plena construcción. Era un negocio, hermano, que todavía no estaba adecuado para poder trabajar o laborar, hermano. Y cuando yo llego a aquel lugar y me paro frente a aquel lugar, hermano, ante aquel predio, mis palabras fueron estas. Dije, ¿cómo fue posible que yo me haya salido de aquel lugar en donde yo estaba bien para venir a este lugar en donde no hay absolutamente nada? ¿Cómo es posible? Dije que yo haya tomado esa decisión de desprenderme de lo que ya tengo para venir a un lugar donde no hay absolutamente nada, donde voy a empezar de cero. Pero sabe, hermano, a veces no comprendemos y no entendemos muchas cosas. Pero cuando yo llego a ese lugar, hermano, yo ya tenía una familia preparada para que me hablara de Cristo. Había una familia que ya estaba preparada, hermano, para que me presentara a este maravilloso Cristo, hermano. Gloria a Dios. Y llego a aquel lugar, hermano, y aquel hombre junto con su familia me empiezan a hablar de Cristo. Aquel hombre me empieza a hablar de Dios. Mas sin embargo, hermano, déjeme decirle, hermano, yo le decía a aquel hombre, no me interesa nada de lo que tenga que ver con Dios. No me interesa nada de lo que tenga que ver con ese Dios del que tú me estás hablando. ¿Sabes por qué, hermano? Porque yo miraba en Él, en su cara, en su rostro, hermano, cómo reflejaba el gozo, cómo reflejaba la alegría, cómo reflejaba, hermano, la imagen de Cristo. Y yo lo miraba que Él era feliz con su esposa, con sus hijos, hermano, y yo no podía ser feliz. Yo llevaba una vida de amargura, una vida, hermano, gloria a Dios, de amargura. Y yo decía, ¿por qué Él es feliz y yo no puedo ser feliz? Había una diferencia abismal. Y la diferencia era Cristo, hermano. La diferencia es que Él aprendía y vivía para Cristo. Y yo no, hermano. Yo dependía, hermano, de lo que el mundo me estaba ofreciendo. Hermano, y aquel hombre me estuvo hablando de Cristo hasta que un día por fin accedí.
Y Cristo llegó a mi vida, hermano, gloria a Dios. Llegó a mi vida, acepté a Cristo, hermano, como único Padre y único Salvador, hermano, gloria a Dios. Y comencé a ir a la iglesia. Pero sabe una cosa, hermano, yo, a pesar de que estaba sentado en una de las sillas de la iglesia, yo sabía dentro de mí que yo no era libre. Yo sabía, hermano, que no estaba aún ese cambio que yo tanto requería y tanto deseaba, hermano. Y a pesar de que yo estaba en una silla y yo llegaba temprano, hermano, me ponía a orar. Yo llegaba, hermano, a la iglesia y apoyaba en todo lo que pudiera, hermano, desde el aseo, hermano, ayudar en todo lo que estuviera a mi alcance, hermano, gloria a Dios, a disposición de los pastores. El cambio no llegaba. El cambio no llegaba, hermano, gloria a Dios. Hasta que un día el Señor fue cuando me pidió algo. Y fue cuando me dijo: deja todo y vete a predicar. Y si tú haces todo eso, yo te voy a dar todo lo que tú necesitas. Yo tenía que tomar una decisión y determinarme y decir: sacrifico todo lo que tengo o sigo en la misma condición. Sabe, hermano, cuando Cristo me dice eso, el negocio en el cual yo estaba era ya un negocio próspero y bendecido. Fue un tiempo de escasez en aquella ciudad, un tiempo en que todos los negocios, hermano, algunos estaban cerrando, otros no tenían trabajo, mas sin embargo, gracias a Dios, yo tenía trabajo todos los días. No había día que no tuviera trabajo. Y pasaba mi expatrón y me decía: ¿cómo es posible que tienes trabajo y nosotros no? ¿Y cómo es posible que te va bien y a nosotros no? Pero yo decía: no es por mí, es por Dios. Porque ahora estaba aprendiendo a depender ya de Dios. Ya estaba dependiendo de Dios. Mas sin embargo Dios dijo: no es suficiente. Hay algo más que tienes que hacer por mí, por causa mía. Y tienes que tomar una decisión: seguir en esa condición o determinarte a seguirme a mí. No fue fácil, se los digo en serio. No fue sencillo al principio tomar una decisión. Me era difícil, hermano, desprenderme de todo lo que tenía. Me era difícil, hermano, dejar mi negocio. Me era difícil dejar a mis padres. Me era difícil dejar a la congregación. Me era difícil dejar mi relación, desprenderme de todo lo que tenía de valor en aquel entonces, hermano. Pero sabe, dentro de mí había algo, hermano, que me hacía dejar todo. Dentro de mí, hermano, había una necesidad que tenía que ser saciada, hermano. ¿Cuál era esa necesidad? Era esta, hermano. Cuando yo llego a Cristo, yo llegué a Cristo, hermano, porque había pasado por un momento muy difícil y complicado en mi vida, en mi niñez. Había sufrido por causa de abuso. Y por causa de ello, hermano, yo crecí con un engaño de homosexualismo. Y yo era una persona, hermano, que conforme pasaban los años, conforme pasaban los días y los años, ese engaño seguía creciendo, hermano, dentro de mí. Pero yo era una persona, hermano, que me paraba frente al espejo y yo decía: es que tú no puedes ser esto, tú no eres esto, tú eres hombre, tú eres un hombre, tú no eres esto. Mas sin embargo, hermano, yo sentía que eso cada vez crecía, cada vez avanzaba, hermano, y no lo podía detener. Y trataba, hermano, de salir de esa condición en mis propias fuerzas. Trataba de salir de esa condición, hermano, buscando la ayuda en otros lugares, de otras formas. Pero cuando Cristo llegó a mi vida, todo cambió. Vi la vida de otra manera. Déselo fuerte si se lo va a dar. Mire, hermano, cuando llegué a Cristo, la situación cambió. Mi condición ya no fue la misma, hermano, gloria a Dios. Pero le vuelvo a repetir, estaba en esa silla, pero no estaba el cambio. No había el cambio. Y un día me determiné y dije: Señor, hoy dejo todo. Voy a dejar todo, Señor. Dije: el día de mañana que llegue a mi negocio, solamente voy a llegar para ir a ponerle un candado a la puerta. Y nunca más, Señor, voy a regresar a ese lugar. Mañana, Señor, me despido de mi familia. Mañana me despido de mis amistades. Mañana me empiezo a despedir de todos, Señor, y yo me voy a predicar tu palabra, Señor. Si eso es lo que tú
anhelas y deseas de mí, Señor. Y esto es lo que yo tengo que hacer para alcanzar ese cambio que necesito. Yo lo voy a hacer, hermano. Y tomé la decisión en aquella noche. Tomé la decisión en aquella noche, ahí en mi cuarto, de rodillas, llorándole a Dios, clamándole a Dios. La mañana cuando llegué, lo único que hice fue, hermano, llegar como siempre a mi negocio, doblar mis rodillas, dándole gracias. Fue todo lo que le dije al Señor. Una vez más, gracias por este negocio que tú me permitiste. Gracias, Señor. Hoy lo entrego, está en tus manos. Y yo, Señor, no me voy como una persona derrotada. Yo no me voy aquí, hermano. Le dije a Dios, yo no me voy de aquí, Señor, como una persona que ha sido derrotada. Yo me voy de aquí, Señor, con la esperanza de que lo que voy a hacer va a ser lo mejor para mi vida. Cerré el negocio, hablé con mis padres, con mi familia, con todos, y les dije, me voy a predicar a Cristo. Me voy. No lo aceptaban, hermano, y no querían que me fuera, pero yo ya me había determinado una cosa. Me despedí de la congregación y me fui a Santa Rosa. Me llevaron hasta allá, y allí, hermano, en ese lugar, en Santa Rosa, allá en Veracruz, en las Chuapas, hermano, en ese lugar llegó Cristo a mi vida. Llegó Cristo, hermano, en aquella ocasión, como se los comentaba anoche, en el último servicio, hermano, en la última oración que estaba predicando el pastor Isaías Félix Foster. Era el último servicio, era mi última oportunidad. Le dije al Señor, Señor, tú dijiste que si yo venía a este lugar, Señor, aquí tú me ibas a sanar, que yo de aquí, Señor, iba a salir liberado, iba a salir como una nueva persona, y yo lo creo, pero sé que esta es mi última oportunidad y no la voy a desaprovechar, hermano. Y cuando aquel hombre de Dios se paró frente al púlpito, y cuando aquel hombre hizo la invitación para hacer la oración de fe, hermano, yo estaba en una silla de enfrente y yo salí disparado hacia el altar, hermano. Y ahí donde yo llegué, hermano, aquel hombre extendió su mano. Y cuando aquel hombre extiende su mano, yo caigo de rodillas y comienzo a llorar. Y fue cuando salieron aquellas palabras. Le dije, Señor, perdóname por no aprender a perdonar. Yo perdono a las personas que me hicieron daño. Yo perdono a todos aquellos, Señor, que me marcaron. Yo los perdono, Señor, pero yo requiero de ti, Señor, también tu perdón. Yo quiero sentir una paz y una tranquilidad, Señor, de que no solamente, Señor, yo he perdonado, sino que tú me has perdonado a mí, Señor, por todo este tiempo. Y yo comencé a llorar ahí, hermano, cuando de repente, hermano, yo vi como en una visión ahí donde estaba, hermano, de rodillas en aquel lugar, y vi como del cielo, hermano, bajaron dos manos grandes, enormes, hermano, dos manos grandes, enormes, y reposaron sobre donde yo estaba, hermano. Y aquellas manos bajaron, hermano, ahí donde yo estaba de rodillas, y yo vi como aquellas manos hicieron esto, hermano, en la parte de atrás de mi espalda. Yo sentí, hermano, ¿sabe cómo sentí en aquel momento? Como que aquellas manos habían quitado de mí, Señor, de mí una mochila, como que yo traía una carga tan pesada, hermano, con la cual yo no podía lidiar, hermano, y quitó aquella carga, hermano, en aquel entonces, en aquel momento. Y cuando se desprende, hermano, aquello de mi vida, yo me levanto, hermano, y comienzo a llorar y comienzo a agradecerle a Dios, y le digo, gracias, Señor, porque esto era lo que yo necesitaba. Gracias, Señor, porque ahora sé, Señor, que el hombre que entró por esa puerta ya no es el mismo, que aquel Jesús que entró por aquel lugar, ahora ha salido uno nuevo, ahora ha salido una nueva persona, y sé que ahora se ha levantado un verdadero hijo de Dios. Dele un aplauso a Cristo, mi hermano. Allí comenzó todo, hermano. Ahí comenzó todo, hermano. Gloria a Dios, aleluya. Comenzó Dios a trabajar y comenzó Dios a hacer el cambio que tanto anhelaba y tanto requería, hermano. Tuve que sacrificar, hermano, lo que tanto amaba y tanto quería, hermano. Pero sabe, entendí una cosa, que Dios tenía mucho más que ofrecerme que lo que yo ya había alcanzado, logrado. Y en tan poco tiempo, hermano, Dios me dio tanto, hermano, todo lo que yo no pude conseguir, hermano, por casi 29 o 30 años de mi vida aproximadamente. Cristo Jesús lo hizo en tan poco tiempo, hermano. En 2 años, hermano,
Cristo hizo todo lo que yo tanto quería y necesitaba, y sigue haciéndolo hasta el día de hoy, hermano, gloria a Dios, aleluya. Pero a veces tenemos que hacerle como Bartimeo. Tenemos que despojarnos de nuestra capa, hermano, tirarla al suelo, dejar de confiar más en lo que habíamos aprendido a confiar, hermano, gloria a Dios, aleluya, sabiendo que Cristo tiene mucho más que darnos a nosotros el día de hoy, hermano, gloria a Dios. Para Bartimeo probablemente lo único de valor que tenía, hermano, era su túnica. Era su túnica, hermano. Sin embargo, a él no le importó desprenderse de lo más valioso que tenía. Para él no era nada dejar a un lado su túnica. ¿Qué lo motivó, hermanos, a Bartimeo a hacer esto? Tenía sed de vista. Él tenía sed de vista, hermano, gloria a Dios. ¿Qué tienes tú hoy en día? Gloria a Dios. ¿Qué te motiva a ti el día de hoy, hermano? ¿De qué tienes sed el día de hoy? Gloria a Dios. Que esa motivación que tú tienes, hermano, gloria a Dios, sea la que te lleve a la dependencia de Cristo Jesús. Que te lleve a esa dependencia, hermano, gloria a Dios, y que Dios sacie tu necesidad. Gloria a Dios. Amén. Gloria al Señor. Mire, hermanos, gloria a Dios. Para aquellos que tienen sed de la visión de Dios, ningún sacrificio parece demasiado grande. Para todos los que tienen sed de la visión de Dios, hermano, ningún sacrificio parecerá demasiado grande. Un día escuché unas palabras de un predicador, hermano, no del ministerio, de un pastor, de un predicador, un maestro de la palabra de Dios. Y él dijo estas palabras y yo la adopté, hermano, y hasta el día de hoy he aprendido a caminar con esta palabra, con ese consejo que él dio. Y él dijo estas palabras: a veces hay que sacrificar lo temporal sabiendo que lo venidero es mejor. A veces hay que sacrificar lo que tenemos temporalmente sabiendo que lo venidero será mejor. A veces en la vida vamos a sacrificar eso que tenemos aquí temporalmente, hermano, sabiendo que lo que proviene y lo que vendrá de Dios siempre será mejor para nuestra vida. Por último, hermanos, lo que Cristo hizo por él, lo que Cristo Jesús hizo por Bartimeo. Cuando hemos hablado de autosuficiencia y determinación, no hemos dicho la última palabra sobre el éxito, hermanos. En la medida en que la vida temporal es un conflicto con el mundo, estos dos son factores indispensables para el éxito. Mientras Bartimeo, escúcheme bien esto, mientras Bartimeo está de pie ante Cristo, toda su conducta cambió, hermano. Su conducta cambia, hermano, gloria a Dios, aleluya, cuando él se presenta ante Cristo. ¿Por qué, hermanos? Porque ya Bartimeo no es el defensor fuerte y resuelto de su propia causa y su propia necesidad. ¿Sabe por qué? Porque Jesús les ordenó a los discípulos que lo trajeran. Y cuando está delante de Cristo, escúcheme bien esto, Bartimeo guarda silencio hasta que Cristo hable. Escúcheme bien esto. Cuando ya Bartimeo está delante del Señor, ya no era aquel hombre rudo, fuerte y envalentonado, aquel hombre que decía: soy autosuficiente para poder lograrlo o para poder lograrlo. No, hermanos, cuando ya está frente a Cristo, cuando ya está frente al Maestro, hermano, cambia su condición y su posición. Y él entiende esto, hermano, que se estaba presentando ante el Maestro y se merecía toda reverencia. Merecía aquel hombre que estaba frente a él, hermano, gloria a Dios, aleluya, toda reverencia. Y Bartimeo, en vez de llegar y decirle: Señor, necesito que me sanen, es que Señor, mira todo lo que he pasado, es que Señor, mira mi condición, es que Señor, llevo años desde mi niñez, mira cómo me encuentro, sáname. No, Bartimeo entiende una cosa: él ya había hecho su parte, ahora era el tiempo de Cristo. Y lo único que él hace es decir: aquí estoy, espero, Señor, a que tú hables. Habla, Señor, aquí estoy. Y Bartimeo, hermano, gloria a Dios, aleluya, se pone, gloria a Dios, aleluya, en esta actitud, hermano, gloria a Dios, en esa actitud de humildad delante de Cristo, y guarda silencio hasta que Cristo hable. Se pone de pie como quien espera.
Y es correcto que así sea, hermanos, gloria a Dios, aleluya. Hay cosas, hermano, hay bendiciones, hay tantas cosas y beneficios que llegan a la vida de las personas, hermano, gloria a Dios, aleluya, que saben esperar, que esperan en Cristo, que esperan, gloria a Dios, ante la voz de nuestro Señor, hermano, gloria a Dios, aleluya, amén. Esta actitud tranquila y confiada, hermano, de Bartimeo tiene una especie de devoción natural. Reconoce una fuente de inspiración más grande que él mismo. Él reconoció, hermano, que frente a él, hermano, había una fuente que lo inspiraba a saber, hermano, que el que estaba delante de él no era cualquier persona. Que el que estaba delante de él, hermano, gloria a Dios, no era cualquier hombre, hermano. Estaba delante de Cristo, estaba delante del profeta, estaba delante, hermano, gloria a Dios, del sanador, del libertador, hermano, gloria a Dios, aleluya, amén, gloria a Dios. Y esta tranquilidad confiada, hermano, de Bartimeo, hermano, gloria a Dios, hace reconocer que Cristo es tan grande, hermano, gloria a Dios, que Él mismo está esperando, hermano, gloria a Dios, la inspiración de lo alto, gloria a Dios, está esperando, gloria a Dios, la inspiración que proviene de allá de arriba. Espera ante Cristo, gloria a Dios, aleluya. Espera ante Él, gloria a Dios, amén, gloria a Dios, aleluya, aleluya. Espera, hermano, gloria a Dios, hasta que Cristo pregunte: ¿qué quieres que te haga? Estas son las más maravillosas palabras que Cristo Jesús nos puede hacer a cada uno de nosotros en la vida. ¿Qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Qué quieres que obre en tu vida, hermano? Gloria a Dios. Y todos hemos venido así ante Cristo, hermano, con la esperanza de que Cristo haga algo en nosotros. En mi caso, en mi vida, hermano, yo necesitaba, hermano, un cambio. Necesitaba salir de ese error, de esa condición en la cual me encontraba, hermano, gloria a Dios. Y solamente Cristo lo podía lograr, y Cristo lo podía hacer, hermano, gloria a Dios. Así de igual manera hoy Dios puede hacer algo contigo, sin importar cuál sea tu condición o tu necesidad, hermano, gloria a Dios, aleluya, amén. Mire, hermano, déjeme decirle qué fue lo que llevó, gloria a Dios, a Cristo a hacer algo en la vida de Bartimeo. En primer lugar, porque había sensibilidad. Aquí en medio, hermano, del clamor de la multitud, detecta la voz de la miseria, gloria a Dios. Detecta la voz de un hombre, hermano, que estaba pasando por una necesidad. Y Cristo Jesús, hermano, fue sensible ante la voz y el clamor de aquel hombre que clamaba por sanidad, que clamaba por una restauración, que clamaba, hermano, por un cambio, hermano, gloria a Dios, aleluya. Pero déjame decirte una cosa: Bartimeo no clamaba nomás por clamar. Bartimeo no lo hacía solamente por llamar la atención de los que estaban a su alrededor. Bartimeo no lo hacía solamente, hermano, gloria a Dios, para ganar fama, hermano, o quizás, hermano, para que la gente se compadeciera de él. No, hermano, Bartimeo clamaba y lo hacía, hermano, con una actitud correcta, con una fe suficiente para creer que Cristo Jesús lo podía sanar. Así de igual manera, eso es lo que Dios demanda de nosotros, que alcemos nuestra voz de esa manera, hermano, que clamemos a Dios, hermano, como creyendo que Dios lo puede hacer y que Dios lo va a hacer por encima de las circunstancias, por encima de la multitud, por encima de aquellos que se pueden oponer, para que nosotros podamos alcanzar el éxito, podamos alcanzar el objetivo, podamos alcanzar ese propósito que nos hemos trazado en la vida, hermano. Pero no solamente hubo sensibilidad en Cristo, sino también hubo una decisión. Ningún clamor o ruido de muchedumbres descontentos podrían determinar la marcha de su amor, hermano. Jesús, en medio del clamor, escúcheme bien esto, contra Bartimeo, se puso de pie y ordenó que lo trajeran. En un momento, la multitud que clama, hermanos, cambia, hermano,
comenzó a cambiar su comportamiento. Gloria a Dios. De estar de buen ánimo, gloria a Dios. De estar de buen ánimo, la multitud, hermano, cambia en su estado de ánimo. Por eso le dije hace un momento, el mundo, hermano, a veces así se conduce y tiene diferentes estados de ánimo. Aquella multitud, hermano, que había estado clamando con gozo, con alegría, porque Cristo estaba pasando por aquel lugar, cuando escucharon la voz de aquel hombre y cuando vieron que Cristo lo llamó, su estado de ánimo cambió. Toda la alegría que ellos sentían cambió en un momento. ¿Por qué, hermanos? Porque para ellos no era, para ellos, o más bien a ellos no les agradaba, hermano, que Cristo Jesús pudiera sanar a aquel hombre, que Cristo Jesús detuviera su marcha, detuviera su camino, hermano, gloria a Dios, aleluya, para atender a la necesidad de un hombre en desgracia. A veces así nos pasa. Hay gente que les duele y que no les da gusto que usted crezca y que usted avance. No les da gusto que usted, hermano, que Cristo un día se detenga para obrar en su vida, en su casa o en su familia. Pero eso, hermano, nunca va a ser un impedimento para Cristo. Por encima de todo eso, Cristo Jesús va a seguir obrando, Cristo Jesús va a seguir operando, Cristo Jesús va a seguir y va a continuar con el avance en su vida, hermano, gloria a Dios, aleluya. Usted siga caminando con fe en Cristo, siga caminando en esa determinación en Cristo Jesús, perseverando en Cristo Jesús, hermano, gloria a Dios, aleluya, amén. Por último, hermanos, había capacidad en Cristo. Con Cristo el amor y el poder eran uno. Y Cristo le dice estas palabras a Bartimeo: recibe tu vista, recibe tu milagro, le dice a Bartimeo. Se dicen las palabras y Bartimeo, mira hacia arriba. La restauración de la vista es la restauración de su verdadera y completa vida. Sabía Bartimeo, hermano, que había logrado su objetivo. Sabía Bartimeo que todo lo que había hecho y que lo que había sacrificado en aquel momento, de lo que se había desprendido, hermano, había tenido un buen resultado, hermano. ¿Por qué? Porque logró captar la atención de Cristo Jesús, hermano, y tuvo el tiempo suficiente Cristo y la capacidad para detenerse en aquel momento y poder atender a su necesidad. Lo que tanto anhelaba y lo que tanto deseaba en la vida era la sanidad de sus ojos, la vista, hermano, gloria a Dios. Y Cristo Jesús tuvo compasión, Cristo Jesús tuvo misericordia, hermano, y Cristo Jesús le otorgó lo que tanto necesitaba. Y así Bartimeo pudo levantar su vista hacia el cielo y poder agradecerle a Dios porque había logrado su objetivo, hermano, gloria a Dios, aleluya. Había logrado que Cristo Jesús le devolviera su vista, hermano, gloria a Dios. La restauración de la vista es la restauración de su verdadera y completa vida. Puede ver las cosas como son. Esto es lo que Cristo puede otorgar a todos, hermano. Esto es lo que Cristo Jesús nos puede dar a todos el día de hoy, hermano. Es el poder de ver en su verdadera relación las grandes fuerzas de la vida, hermano, gloria a Dios. El mundo, el yo y Dios, gloria a Dios. La fuerza fuera de nosotros, la fuerza dentro de nosotros y el poder de Dios, hermano, obrando dentro de nosotros, hermano, gloria a Dios, aleluya. Mire, hermano, nosotros podemos tener un poder, pero estamos limitados. El mundo puede tener un poder, pero también está limitado. Mas sin embargo, Dios tiene el poder, pero no tiene límites, hermano. Tenemos a un Dios que es poderoso y que no tiene límites y que puede darnos mucho más de lo que nosotros podamos creer o imaginar. Dele un aplauso a Cristo, mi hermano, gloria a Dios, aleluya. Mire, hermano, gloria a Dios. Con esto termino en esta mañana. Es el poder de ver a Dios como es. Ese es el poder de ver a Dios como es. Bartimeo había oído hablar de la fama de Cristo.
Bartimeo había oído de ese Cristo maravilloso, pero no podía verlo. No tenía la capacidad para ver. Mas sin embargo, cuando se le abren sus ojos, comienza a ver realmente lo que es Dios. Comienza a ver a ese Dios verdadero. Así de igual manera, muchas veces muchos de nosotros tuvimos los ojos así cerrados y vendados, y estábamos en cierto punto ciegos espiritualmente. Pero un día llegó Cristo con su gran poder, hermano, y abrió nuestros ojos espirituales, esos ojos que ven más allá, hermano, de lo que nosotros podamos ver superficialmente. Y pudimos ver, hermano, a ese Cristo maravilloso. Ya no solamente habíamos escuchado de Cristo, ahora comenzamos a experimentar el verdadero poder de Dios en nuestra vida. Ahora, hermano, nos convertimos en verdaderos testigos del poder de Dios. Somos testigos del poder de Dios y atestiguamos del poder de Dios, hermano. Gloria a Dios, aleluya. Es el poder de ver a Dios como es, en su pureza, en su amor, así como en su poder. Es el poder de vernos a nosotros mismos como somos, en nuestra debilidad, hermano, y dependencia, en nuestra pecaminosidad y necedad. Es el poder, hermanos, de ver el mundo y la vida como son, y por lo tanto ver la vida no como la oportunidad de acumular las cosas que perecen, sino como la oportunidad de ser lo que deberíamos de ser y hacer lo que debiéramos hacer. Ese es el poder que actúa de Dios en nuestras vidas, el poder que trae un cambio verdadero en cada uno de nosotros. Gloria a Dios. Denle un fuerte aplauso a Cristo, mi hermano, mi hermana. Gloria a Dios. Aleluya.